Sí, monseñor, ya ahorita nomás. Acepta la Arquidiócesis de Durango porque ahí vamos a pasar la exposición, padre. Ahí está. Queriendo entrar, pero no me lo acepta. Ah, la arquidiócesis. Aquí la tengo. De Durango. Claro que sí, monseñor. Déjame ponerlos Ahí también está. como confitriones. Pues muchas gracias, monseñor, por aceptar esta invitación. Con gusto, con gusto. Muy bien. Padre Manuel, ¿tú nos ayudas ahorita con la oración inicial? Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues ya voy a empezar a permitir el acceso aquí de todos. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Damos un momento aquí para ir recibiendo a todos los que se van conectando. Muy bien, padre, aquí los esperamos. Un gusto saludarlo y verlo. Bienvenidos, Baldo. Aquí andamos. Bienvenidos a todos. Un saludo. Gracias, padre Emanuel. Saludos a todos. Muy bien. Bienvenidos a todos. Voy a poner aquí en el chat el link de las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí lo puede hacer. Muy bien, pues ya dejamos unos 5 minutitos aquí de colchón para que se vayan conectando la gente. Yo como quiera aquí voy dando acceso a los que vayan llegando. Pero bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos. Bienvenidos por estar aquí con nosotros compartiendo y encontrarnos para poder platicar, para poder convivir, para poder de alguna manera descubrir cómo Dios va iluminando la misión digital en la cual todos estamos compartiendo. Entonces hoy voy a pedir de manera especial que el Padre Emanuel también nos dé la bienvenida y nos comparta una oración inicial para comenzar. Buenas tardes a todos. Agradezco a monseñor Faustino que esté aquí con nosotros, que haya querido compartir este momento. Al Padre Borre,
que es punta en esto de los misioneros digitales. Muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por su servicio. Gracias por su testimonio. Pues yo quisiera que hagamos juntos esta oración, la oración por la paz. Los que se la sepan, la siguen conmigo, los que no, desde su interior. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da cierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por compartirnos aquí la oración y ya encomendados y bien conectados con el Espíritu Santo. Bueno, pues nuevamente damos la bienvenida a Monseñor Faustino, que estamos muy contentos de que sea quien nos acompañe en este tercer encuentro de misioneros digitales de México, para tener este encuentro con nuestros obispos, irnos conociendo, ir escuchando de sus palabras, pues las luces que necesitamos para seguir avanzando en esta misión digital en nuestro país. Entonces, Monseñor, pues muchas gracias por acompañarnos, y gracias por su tiempo y por las palabras que nos va a compartir. Cedemos el micrófono a usted para que nos comparta. Al final, después de su charla, tendremos el momento de compartir las preguntas, y ahí puse el link en el chat para si alguien quiere hacer una pregunta, desde ahí las vamos a leer. Bienvenido, Monseñor. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir estos dos puntos. Una experiencia sinodal como fruto de mi presencia en la primera sesión del sínodo. Agradezco la oportunidad en este tercer encuentro de misioneros digitales para compartir esta experiencia, celebrada del 4 al 28 del año pasado, de octubre, en la ciudad de Roma, con el lema "Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión". Sin duda que son muchas las vivencias y recuerdos que vienen a mi mente de aquellos días. No solo fueron hechos puntuales de un evento, sino que sigue siendo el sínodo un proceso espiritual. Eso lo tenemos que recordar, recordando que la sinodalidad es un estilo de vida, es decir, un modo de vivir, de ser, de obrar en la iglesia. Por eso me gustaría también, desde mi experiencia, compartir algunas propuestas para ustedes como misioneros digitales y su incidencia en la pastoral. Tuve la oportunidad dentro del sínodo de convivir con algunos influencers, entre ellos la hermana Chisca, que es una nicaragüense, una religiosa que vive en Mallorca y que coincidimos en varias mesas dentro del aula sinodal, en el aula Pablo VI, ahí en el marco del sínodo. Quisiera resaltar, en primer lugar, un instrumento de escucha del sínodo, la conversación en el espíritu. Recuerdo que después de los ejercicios espirituales que tuvimos quienes participaríamos del sínodo, una experiencia ya de por sí enriquecedora, el hecho de retirarnos unos días antes de iniciar la sesión, fuimos convocados en el aula Pablo VI para comenzar los trabajos bajo la guía de un instrumento en laboris que todos ustedes conocieron, que prácticamente era el punto de referencia de nuestro trabajo de todo un mes, donde había algunas síntesis de nuestras contribuciones como fruto pues de todo el proceso sinodal que se había llevado a cabo, sea de las consultas diocesanas, las consultas
por episcopados, latinoamericana, etcétera. Cabe mencionar que una de las grandes novedades de este sínodo fue la modalidad en que se realizó, es decir, en mesas de diálogo denominados círculos menores, siguiendo una metodología llamada conversación en el espíritu, la cual consistió en momentos de escucha, silencio y oración, esperando que ustedes ya dominen esta metodología de escucha y diálogo. Ciertamente, quienes habíamos tenido la oportunidad de estar en otro sínodo, como el de 2008, el sínodo de la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia, sentimos la diferencia. En el 2008, en aquel sínodo, era estar sentado, escuchando, y la única vez que te tocó o 2 veces intervenir, pues podías compartir lo que tú pensabas. En cambio, hoy fue un permanente diálogo. Si conocen ya bien la conversación en el espíritu, sabrán que son varias intervenciones de cada uno de los miembros de los círculos menores. Y con esta metodología hemos respondido a la pregunta inicial y a los esfuerzos que fueron realizándose para luego compartir los signos que emergen de una iglesia sinodal en nuestras iglesias particulares, remontándonos no solo a la consulta sinodal diocesana de la primera fase, por allá octubre del 2021, agosto del 2022, sino también a la experiencia de cada uno según la realidad que se vive en diversas culturas y en los continentes. Recordemos la fase continental con un hermoso documento que en nuestro continente latinoamericano se editó y que cuando yo lo leí creí que era ya podía servir como documento final. Pero no se trataba de documentos, sino de provocar un estilo de vida. Para llevar a cabo esta conversación en el espíritu fue necesaria la paciencia, la actitud de humildad, para escuchar a quienes expresaban su parecer según su realidad, que en la mayoría de los casos era lejana a la nuestra, y por ello con un diferente modo de pensar acerca de la misión de la Iglesia respecto a este punto en la síntesis final. En la síntesis final de esta primera sesión se dice: no es fácil escuchar ideas diferentes sin ceder inmediatamente a la tentación de replicar. En la conversación en el espíritu, sabemos, no se puede replicar. Yo recuerdo que en una de las primeras todo el mundo queríamos replicar porque no estábamos de acuerdo en lo que se decía, sea por la manera de decirlo, sea por la diferente cultura. Yo recuerdo que me tocó un cardenal que era presidente de 3 conferencias episcopales en el norte de África, en países árabes. Y su manera de entender la pastoral, su manera de expresar su programación, su manera de entender la sinodalidad, pues era algo con lo que yo personalmente no estaba de acuerdo. Además, era el secretario y tenía que apuntar lo que él decía, como él lo decía. Por eso, en el documento de síntesis, que también espero que ya lo hayan leído ustedes, se necesita paciencia. Y dice el documento, ofrecer la propia contribución como un don para los demás y no como una certeza absoluta. Sin embargo, la gracia del Señor nos ha llevado a hacerlo a pesar de nuestras limitaciones. Y esta ha sido para nosotros una verdadera experiencia de sinodalidad. Practicándola, la hemos comprendido mejor y hemos captado su valor. Sobre todo practicándola todo un mes, todos los días, desde que llegábamos hasta que salíamos en la tarde-noche. En ese mismo contexto, el Papa Francisco, durante la homilía en la misa de clausura el 29 de octubre, decía: en esta conversación en el Espíritu, hemos podido experimentar la tierna presencia y descubrir la belleza de la fraternidad. Nos hemos escuchado mutuamente y sobre todo en la rica variedad de nuestras historias y nuestras sensibilidades. Nos hemos puesto a la escucha del Espíritu Santo. Sin duda que esta metodología nos ayudará mucho en el discernimiento y toma de decisiones en cada una de nuestras comunidades, lógicamente si nosotros la practicamos. Creo que vale la pena mencionar que ya en muchas diócesis y en varias estructuras eclesiales
Se realiza esta metodología de la conversación en el espíritu. No es del espíritu, en el espíritu. Como un ejercicio de diálogo, escucha y discernimiento para la toma de decisiones. Por eso qué importante se vuelve la escucha, y ustedes como comunicadores digitales saben muy bien que aunque hoy en día se privilegia la visión y todo lo que ello implica, es necesario recuperar el valor de la escucha, el silencio y la paciencia. Y esto es lo que menos hay en las redes sociales. Cuando tú subes algo y haces alguna afirmación que no está de acuerdo con el colectivo, lógicamente se te vienen encima ahí inmediatamente y sin pensarlo réplicas. Yo aquí creo que se debería de aplicar el principio no decir lo que se piensa, sino pensar lo que se dice. Yo creo que de esto tiene mucho la conversación en el espíritu. El sínodo es un proceso espiritual que involucra a todos. Quizás es una de las cosas que a lo mejor no hemos entendido en nuestras iglesias particulares, en esta praxis de la conversación en el espíritu y en este proceso sinodal. Es un proceso espiritual. No es una reunión de moda para sacar conclusiones, no, sino es un camino que nos da oportunidad de hablar a todos. Yo recuerdo que en una de mis primeras participaciones en una conversación en el espíritu, había laicos, sacerdotes, un servidor y algún diácono. Y había gente muy humilde en esa mesa, y cuando terminaban de hablar, preguntaban al padre, a su párroco o a un servidor, ¿estuvo bien lo que dije? Me parece que aquello del sensus fidei que nos viene por el bautismo, aquí lo tenemos que explicar muy bien a nuestros feligreses. Ellos tienen derecho a hablar, deben hablar y deben compartir según lo que el Espíritu les dice a cada uno de ellos. El Papa nos está invitando continuamente a interrogarnos sobre la sinodalidad, que es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos, o una cuestión de simple administración interna de la Iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Lo hemos compartido. Aquí el reto es cómo lo estamos viviendo. En estos meses que se nos dieron para discernir de octubre a octubre, qué hemos hecho en nuestras diócesis, qué hemos hecho en nuestras parroquias. Pueblo de Dios que manifieste, realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos los miembros en su misión evangelizadora. Sin embargo, para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión. Ahí estamos las mesas o círculos menores. Círculos menores que pues se puso a prueba la paciencia, porque todos los días teníamos que estar todos ahí, y con todos los medios digitales de la tecnología moderna, inmediatamente se detectaba quién no asistía y salía en una pantalla. Eso era interesante, pero por otro lado también la contribución de todos era más importante. Y a lo largo de este tiempo en el que se ha hablado de sinodalidad, ha sido muy importante el modo en que hemos abordado este proceso, ya que muchos lo han visto como sospecha, con sospecha, imaginando o suponiendo reformas en la iglesia, como el diaconado femenino del que tanto se habla, y así otras suposiciones más. Seguramente ustedes, misioneros digitales, han escuchado mucho al respecto. Es claro que la iglesia, al querer escuchar a todos, habrá opiniones de todo tipo, pero al mismo Papa Francisco nos decía a los participantes del sínodo,
Dejemos que hable el Espíritu para saber qué nos dice y hacia dónde nos conduce. El Papa estuvo presente, iba todos los días y estaba presente un buen tiempo junto con nosotros ahí en una de las mesas. Era prácticamente uno más. Y en algún momento, sobre todo al inicio, recuerdo que el Papa nos dijo, hagamos ayuno de palabra, escuchemos. Muchos los querrán entrevistar de los medios de fuera. Y así fue. Hubo quien lo cumplió, hubo quienes no lo cumplimos, porque era imperante también compartir. En algún momento, sobre todo por todas las falsedades que se estaban diciendo en los medios al exterior. Solo quien sabe poner como protagonista al Espíritu Santo, esto es importante, podrá animar cualquier reforma que sea para bien de la evangelización de las almas. Estamos seguros que la senda que se ha abierto para que la Iglesia se reconfigure en clave sinodal supondrá un tiempo y un proceso de conversión y reformas que seguramente nos llevarán algunas generaciones. Además, tenemos que crecer en la conciencia de que necesitamos insistir en la formación sinodal, no solamente exponiendo y explicando los documentos sobre la sinodalidad, con acciones concretas como la conversación en el espíritu, que nos impide desviarnos del camino y que implica mucho diálogo, escucha, pausas de silencio, ejercicios de oración. Qué importante han sido en estos últimos meses los medios digitales, los que evangelizan traspasando fronteras y llevan a través de las redes sociales un mensaje de esperanza. Muchos de ustedes, al compartir sus experiencias, tratando de hacer viva la palabra de Dios con un lenguaje actual y adecuando las nuevas generaciones, contribuyen también a la construcción del reino. Cuánto bien hacen aquellos comunicadores digitales que promueven la verdad de la doctrina, que transmiten una palabra de aliento y fortaleza a todos aquellos que sin conocerles los ven y los escuchan. Por ello, sigamos aprovechando las redes sociales, los medios de comunicación y todo aquello que contribuya a que el alegre mensaje del Evangelio llegue a todos. Nos falta mucho. Sé que nos falta mucho ser solidarios en todo este proceso, nos falta mucho participar todos. Acaban de enviarnos, tenemos un grupo latinoamericano de participantes del sínodo, y nos acaban de enviar la relación de todas las diócesis, de las conferencias episcopales que han participado, y vemos que es un reto todavía la participación de todos. Por ejemplo, en nuestra diócesis somos 98 diócesis y se enviaron solamente 56 consultas sinodales. Ahí lo pueden encontrar ustedes, si faltaron o no ustedes. Faltaron 42 diócesis. Esto no suma a la sinodalidad. Por eso es importante que evaluemos, es importante que no sea lo mismo estar o no estar, participar o no participar. Y me parece que en el caminar juntos se trata de que todos jalemos parejo. ¿Qué podemos decir o qué puedo decir yo de los misioneros digitales? Bueno, les comparto, por supuesto, mi experiencia, pero también, sobre todo, qué es lo que nosotros redactamos en el informe de síntesis. Me llamó poderosamente la atención estas dos fotos y me puso a escuchar toda la intervención del Papa Francisco en el G7 que se ha celebrado en Italia con los países más poderosos y algunos países invitados por la anfitriona, la primera ministra Meloni, y que el Papa abordó un tema que pues a mí me pareció inesperado, que prácticamente es un eco de el mensaje de número 58 o de la 58 jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, que ustedes pues saben muy bien, que trata sobre la inteligencia espiritual y la sabiduría del corazón. Y en esta exposición, ahí el Papa en la foto de abajo está levantando unas hojas y dice, esta es la versión larga y en la otra mano tiene la versión corta. Les voy a leer la versión corta. Para mí el Papa quiso decir mucho con este lenguaje en la fotografía, es decir, quiso decir que hay mucho que expresar sobre todo este tema digital. Hay mucho que decir sobre la inteligencia espiritual. Habló de los abusos, de las ventajas y de todo aquello que conlleva desde un plan ético la inteligencia espiritual. Vale la pena que escuchen, más que leer, que escuchen todo el lenguaje corporal del Papa, todas las expresiones de los ahí presentes. Ahí estuvo como invitado especial, no porque sea yo creo de los más poderosos, el líder de Argentina, pero los gestos y el lenguaje de rostro que ellos manifiestan expresan mucho. El informe de síntesis que los miembros del sínodo redactamos al final de la primera sesión, aquí se redactaron, ¿por qué? Porque lo redactó después de las contribuciones que todos enviábamos a la oficina general del sínodo, hubo especialistas, teólogos y redactores que hicieron toda esta titánica tarea de redacción de las contribuciones de obispos laicos religiosas de todo el mundo. Se admitió que faltaron los párrocos, por eso se acaba de hacer hace unas pocas semanas como reunión sinodal de párrocos para que expresaran su contribución, imagino que para la segunda sesión. Este informe no es un documento final, pero sí es un documento ilustrativo, interesante. Un instrumento al servicio del discernimiento que debe continuar, dando paso a un camino de reflexión que culminará en octubre del 2024 con la celebración de la segunda sesión que presentará sus conclusiones al Papa. Quizás no lo hemos sabido entender este proceso, de que no es para producir un documento este sínodo, sino para provocar un estilo de vida nueva. El texto del informe de síntesis está estructurado en 3 partes, ya lo conocemos, supongo, y en cada parte se ofrecen convergencias, cuestiones a afrontar y propuestas. Esto es interesantísimo. De temas a profundizar con miras a la segunda sesión de la Asamblea Sinodal a celebrarse en octubre del 2024. Es aquí donde duele el que algunas diócesis de México, esas más de 40 diócesis, no hayan hecho su contribución, porque hemos tenido la oportunidad de leer todo un trabajo que ha sido fruto de un proceso y sumar con nuestra experiencia mexicana de cada una de las diferentes realidades de la diócesis, desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista de los misioneros como ustedes. De tal manera que estas cuestiones a afrontar y propuestas se profundizaran con miras a la segunda sesión a celebrarse en octubre. Me detengo un poco en el número 17, que lleva como título Misioneros en el ambiente digital. Les quiero decir que se insistió mucho en las mesas. Había varios misioneros digitales. Yo conocí a la hermana Chisca, no me viene su nombre, un regio que vive en San Antonio, Texas, y algunos otros jóvenes, sobre todo, como dice el mismo documento del informe de síntesis. Y en cuanto a las convergencias, se afirma en los incisos B y C. La cultura digital no es tanto un área distinta de la misión, cuanto una dimensión crucial del testimonio de la Iglesia en la cultura contemporánea. Por eso tiene un significado especial en una iglesia sinodal. Los misioneros han partido siempre con Cristo hacia nuevas fronteras, precedidas y empujados por la acción del Espíritu.
Hoy nos toca acercarnos a la cultura actual en todos los espacios en los que las personas buscan sentido y amor, incluyendo los teléfonos celulares y las tablets. Por eso, en cuanto a las cuestiones que afrontar, llama la atención en este apartado lo que se dice acerca de cómo regular lo que se comunica o se transmite. Y es que en una iglesia sinodal tampoco todo está permitido. Hay quienes usan la sinodalidad como un eslogan para permitir decir o publicar ciertos contenidos que, no teniendo ningún fundamento doctrinal, responde solo a caprichos personales, modos de ser, de pensar, lejos de lo que la iglesia instruye como madre y maestra. Mucho se ha hablado de las diaconisas. Qué importante que haya un discernimiento serio y objetivo de lo que compartimos y transmitimos a través de nuestros canales de comunicación. Personalmente creo que esta misión digital deberíamos asumirla todos, y no porque seamos muy duchos en todas las tecnologías digitales, sino porque la iglesia tiene mucho que transmitir, sino porque la iglesia tiene la novedad del evangelio. En las campañas presidenciales alguien hablaba, la esperanza ha cambiado de manos. La única esperanza es Cristo. La única esperanza cierta, y es un don, es Dios mismo. Por eso creo que no desde la especialidad, sino también desde nuestro sentido de pastores. Los pastores tenemos mucho que compartir. Y además, tenemos grandes colaboradores como ustedes que coadyuvan y son corresponsables en esta tarea de la misión digital. El informe de síntesis añade lo siguiente. Las iniciativas apostólicas online tienen un alcance y un radio de acción que se extienda más allá de las tradicionales confines territoriales. Esto conlleva importantes cuestiones sobre la manera en que puedan ser reguladas y a qué autoridad eclesiástica competa la vigilancia. Y en otro inciso dice, debemos considerar las implicaciones de la nueva frontera misionera digital para la renovación de las estructuras parroquiales y diocesanas existentes. En un mundo cada vez más digital, ¿cómo evitar el permanecer prisioneros de la lógica de la conservación y, al contrario, liberar energías para nuevas formas del ejercicio de la misión? Hemos visto con mucho gusto cómo hay alternativas de evangelización. Por ejemplo, para nuestros niños migrantes, yo he visto en otra diócesis, creo que en Monterrey, tienen una alternativa para evangelizar desde aquí. Durante las vacaciones, muchos niños vienen aquí y quieren recibir los sacramentos de iniciación. Por eso, la iniciativa de elaborar plataformas de formación para los niños que son listos en esto, en la cuestión digital, es una de las muchas que podemos nosotros implementar sin miedos para formar a nuestros fieles que tienen esta alternativa de la formación virtual. Pero al mismo tiempo con la conciencia de que no vamos a devaluar la formación en relación a la formación que se hace de manera presencial. Sin duda que hoy más que nunca necesitamos de lo digital para transmitir la alegre noticia del Evangelio. Finalmente, en las propuestas encontramos solamente dos que debemos hacerlas realidad en nuestras comunidades. Tales son la formación y acompañamiento a los que ya actúan como misioneros digitales, facilitando el encuentro entre ellos. Hoy hacemos realidad esta propuesta de los miembros del sínodo. Es muy importante que crezcamos y fortalezcamos la cultura del encuentro, que también es posible a nivel digital y virtual. Esta mañana he conversado con esta religiosa Chisca Valladares y yo le preguntaba si existía algún directorio en Latinoamérica o algún directorio en algún continente. Y ella me dice, no existe. Nosotros hemos hecho alguno, pero oficialmente no existe. Y creo que un reto para los misioneros digitales en México podría ser ese. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. ¿Y por qué
más que actuar cada misionero independientemente, qué oportunidad habría de hacerlo como un equipo, si es que no hay, me atrevo a hablar así. Asimismo, propone el informe de síntesis crear redes colaborativas, lo que estábamos diciendo, de influencers, que incluyan a personas de otras religiones que no profesen fe alguna, pero que colaboren en causas comunes por la promoción de la dignidad de la persona, de la justicia y del cuidado de la casa común. Como fieles todos vale la pena leer esta síntesis, reflexionarla con calma en lo personal, buscando encontrar luces para la práctica de la sinodalidad en nuestras comunidades y consejos pastorales y demás estructuras eclesiales. A lo largo de este tiempo se subrayó que el camino sinodal es un camino donde se ponen en marcha procesos como experiencia eclesial. El día de ayer se terminó aquí y estuvo el padre Manuel presente en nuestra provincia, una reunión precisamente de medios de comunicación. Y tenemos que abrir brecha, ¿eh? Creo que es un esfuerzo grande el que a nivel de provincia, por la comunión de las iglesias, podamos hacer programaciones conjuntas y más en este campo de la comunicación social. Un camino contra cualquier experiencia de clericalismo donde se debe resaltar y darle prioridad a la teología del bautismo. Esto es muy importante. Darle prioridad a la teología del bautismo en relación a la teología ministerial. Es decir, que todos los bautizados participen. Esto es lo que quiere el sínodo, el sensus fidei de todos los bautizados. Sin duda que los retos ad intra y ad extra en la comunidad eclesial son una realidad en este proceso sinodal, pero tenemos que asumir poco a poco que este es un camino de fe y el protagonista no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Yo traigo un puntito más. Hacia octubre del 2024, ¿qué sigue? Me permito compartirles este punto. En estos próximos meses, hacia octubre del 2024, 4 meses, ya pasaron los otros 8 para poder implementar todo este proceso sinodal. En preparación a la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo, la Secretaría General nos motiva a seguir impulsando la sinodalidad en todas las estructuras de la Iglesia y a pesar de las muchas controversias, resistencias, incluso escepticismos, por cumplir en la consulta diocesana, que puedan surgir, que podamos seguir impulsando este estilo sinodal donde se escucha, se dialoga, se discierne y se toman decisiones bajo la guía del Espíritu Santo. Y toca a cada uno de nosotros ser corresponsables en la comunión, misión y participación. Por eso les invito a que nos preguntemos a este momento, ¿qué hemos informado acerca del sínodo? ¿Nos hemos interesado en este proceso para que nuestros seguidores puedan también involucrarse como pueblo de Dios? ¿Qué tenemos que compartir como misioneros digitales? ¿Cuál es la tarea específica de la misión digital? Todos somos agentes de pastoral, pero sobre todo como bautizados tenemos una ardua tarea, especialmente entre los jóvenes, ya que son ellos quienes están inmersos en este ambiente digital. Lograremos a través de nuestros talentos, capacidades y habilidades técnicas acercar a más personas a Dios que tengan una experiencia de su amor y puedan a su vez ellos compartirlas. Todo esto se logrará no solo con los medios digitales, sino sobre todo con la sabiduría del corazón. El Papa Francisco lo dice y ha sido muy claro en el mensaje de la 58ª Jornada Mundial de las Comunicaciones, cuando dice: en esta época que corre el riesgo de ser rica en tecnología y pobre en humanidad, nuestra reflexión solo puede partir del corazón humano. Solo dotándonos de una mirada espiritual,
Solo recuperando una sabiduría del corazón podremos leer e interpretar la novedad de nuestro tiempo y redescubrir el camino de una comunicación plenamente humana. Yo creo que vale la pena decir que no todo lo digital hoy en día es lo único que asombra, y precisamente es lo que buscamos también con la sinodalidad. Recuperar el asombro por lo sagrado, por el misterio y por la adoración. Yo me sorprendí gratamente cuando en el centro de su homilía el Papa resalta dos acciones esenciales en nuestro quehacer pastoral. En la homilía de la clausura del sínodo, en mi pensamiento estaba que iba a dar líneas de acción para implementar la sinodalidad. No, habló de dos temas: ser una iglesia adoradora y una iglesia disponible en el servicio. Y dijo, que la iglesia sea adoradora, que se adore al Señor en cada diócesis, en cada parroquia, en cada comunidad, porque solo así nos dirigiremos a Jesús y no a nosotros mismos. Porque solo a través del silencio adorador la palabra de Dios habitará en nuestras palabras. Porque solo ante Él seremos purificados, transformados y renovados por el fuego del Espíritu. ¿Cuánto nos animan estas palabras al final del sínodo a dedicarle tiempo a la adoración? Todos, dice el Papa, obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, misioneros digitales, quienes tienen tiempo la posibilidad de informar y comunicar. También el Papa destacó el verbo servir como sinónimo de amor. Sin duda que la misión permanente será un camino de servicio, especialmente a los alejados. Este prójimo lo atenderemos conociendo la realidad, saliendo a donde están las familias, a la calle, a encontrar a los jóvenes donde viven todos, especialmente los pobres, que son la mayoría. Como conclusión, digo lo siguiente. Tengo la convicción de que este largo proceso, que continuará en una segunda sesión en octubre, será una revolución en cuanto a la misión de la Iglesia. Sin duda que nos moverá el tapete para sacarnos de nuestras comunidades y de una pastoral de autopreservación y autorreferencialidad. Hoy quizás todavía no vemos fruto en este proceso, pero con amplitud de miras podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos guiará y nos ayudará a ser una iglesia más sinodal y más misionera, que adora a Dios y lleva la reconfortante alegría del Evangelio a todos. Lo que dice el Papa Francisco con palabras esperanzadoras y contundentes: la misión está en el corazón de la iglesia, y más aún, cuando una iglesia está en sínodo, solamente esta dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Vayan, nos dice en Mateo 28. No vayan si tienen tiempo, si tienen ganas, si tu diócesis te lo permite, no. Dice, vayan de manera contundente a todos, también a los obispos y a los padres. Soy consciente de que hay muchos retos delante de nosotros, sobre todo en lo que implica el ser misioneros digitales, con todas sus expectativas e ilusiones. Por eso concluyo añadiendo que cualquier proceso de transformación eclesial o en cualquier campo pasa antes por el filtro de la transformación del corazón. Y desde la fe, la transformación del corazón solo lo puede realizar el Señor en la Eucaristía, porque Él nos toca y alimenta. Ahí está el sagrario que nos espera, ahí está Cristo vivo, que nos une, transforma, sana, fortalece y nos ilumina en cualquier tarea. También en esta tarea de la misión digital. Pues muchas gracias, gracias por su tiempo y gracias por esta oportunidad de compartir. Muchas gracias, Monseñor, por compartirnos estas palabras y estas luces. Compartimos un link con algunas para hacer preguntas después de su charla y nos llegaron unas, voy a hacer lectura y si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ahí está el link y la puede hacer para ahorita compartirlas, que alcancemos por el tiempo que tenemos también. Doy lectura a la primera que nos llegó. Esta pregunta es de Osvaldo Moreno. ¿Estás aquí, Osvaldo? Si la quieres decir tú. Sí, aquí estoy.
¿La quieres compartir, la que escribiste? Sí. ¿Le doy lectura si quieres o tú la dices? Si quieres la comparto por este medio, sí. Okay. Aprovechando, Monseñor Faustino, su experiencia que tuvo también como presidente de la Comisión Episcopal de Laicos, que trabajó de cerca con tantos movimientos y ahora esta experiencia sinodal, vemos que la evangelización digital es transversal, debe llevar un camino sinodal, pero reflejarse en las áreas de pastoral de las diócesis y parroquias. En este contexto, ¿usted consideraría que una estrategia digital, una campaña digital, redes sociales de parroquia o diócesis, podría decirse que no fue muy exitosa si no logró acercar físicamente a fieles a la parroquia o al movimiento o al grupo de pastoral? ¿Usted consideraría ese un indicador muy importante, que se logre llevar gente físicamente a la parroquia para poder hablar de una materialización de esta evangelización digital? Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, me parece que la misión digital debe ser transversal. Sí. Y los obispos tenemos que meterle no solamente ganas, sino recursos a esta tarea misionera digital. Recursos al impulso de los medios de comunicación. Me parece que aquí en la arquidiócesis son los que más colaboradores tenemos, porque sentimos la necesidad de compartir no solamente nuestros grupos que ya son pequeños por todos los asistentes a los templos, sino que tenemos que ir mucho más allá. Respecto a qué debe haber en el trasfondo de toda esta campaña digital que tú llamas, Osvaldo, me parece que una espiritualidad sólida y profunda. No se puede impulsar nada, y el Papa lo tiene claro cuando desde el 9 de octubre del 2021 inició esta aventura sinodal. Él ha recalcado mucho que esta es una experiencia espiritual. También creo que la de los misioneros digitales tiene que tener un ingrediente espiritual muy, muy sólido. Y tercero, para impulsar una campaña de compartir, de comunicación y también hacer realidad esos argumentos teológicos que utilizamos el 2006 para la reestructuración del cuadro pastoral en nuestra conferencia episcopal, de la colegialidad y de la comunión de las iglesias, tiene que haber una campaña muy fuerte también digital. No podemos esperarnos más. Me parece que el camino de la evangelización sí, en gran parte es presencial, porque el Papa nos indica: quiero que las diócesis salgan a la calle, quiero que las diócesis estén cerca de la gente, quiero que la diócesis salga a visitar a los hogares que están vacíos de Dios. Sí, hay que caminarle, ensuciarse los zapatos, pero también hay que utilizar las redes, porque las redes son una realidad en nuestro tiempo, especialmente entre los jóvenes. La experiencia de cada uno de nosotros es diferente. Seguramente alguien puede añadir alguna opinión valiosa, pero a mí me parece prioritario ahorita la evangelización de los misioneros digitales. Cuando lo empezamos a escuchar en el aula del sínodo, a veces lo escuchábamos como decíamos: ¿para qué tanta insistencia? Pero poco a poco, como fue transcurriendo el caminar del sínodo y como fuimos escuchando a los misioneros digitales, caímos en la cuenta de que sí, esto es una necesidad en este momento. Y más escuchando al Papa con toda su temática de el último mensaje de las comunicaciones sociales y el mensaje que dijo antier al G7. A mí me parece que esto lo tenemos que privilegiar, y las provincias y los obispos en las iglesias particulares tenemos que resaltarlo. Ojalá se lo comenten a sus obispos, ustedes también.
Gracias, gracias, No sé, monseñor. Osvaldo, si hay alguna otra cosa o quedó contestada tu pregunta. Bueno, nos respondió con una cátedra, monseñor. Muchísimas gracias. Muy, muy claro y muy puntual. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, voy a dar lectura a otra pregunta también, que de hecho es de Xochitl, del proyecto de parroquiales en Guadalajara. No sé si está aquí conectada. Si no está conectada. Y aquí estoy, Padre Borre, pero si me hace favor de leerla. Claro que sí. Dice, en este proceso del sínodo que iniciamos en el 2021 y que próximos a concluir en octubre, se nos invita a una oración de escucha al Espíritu o en el Espíritu. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para esta oración? Híjole. Pues dicen que a nadar se aprende nadando, ¿verdad? Me parece que si queremos valorar la conversación en el espíritu, un obispo me dijo, bueno, ahorita les digo que me dijo. Si queremos valorar la conversación en el espíritu, hay que hacerla, hay que practicarla, hay que compartirla. Yo estoy convencido de que, así como he estado convencido de que la lección divina es un instrumento de evangelización importantísimo a la luz de la palabra de Dios, la conversación en el espíritu aglutina todo, palabra de Dios, realidad, magisterio. Y desde cualquier interrogante podemos nosotros iniciar una conversación en el espíritu. ¿Por qué? Porque todo es iluminado por el Espíritu de Dios. Nada son opiniones. Todo es iluminado y, y enriquecido por el silencio sonoro que se genera en la conversación en el espíritu. Porque en el ejercicio de la conversación en el espíritu hay muchos silencios y eso también habla y eso también es enriquecedor. En las tres fases de la conversación en el espíritu y sobre todo en la conclusión donde salen los acuerdos, donde todos tenemos que estar de acuerdo para que editemos una idea, el Espíritu Santo es el que es el protagonista. Me tocó la oportunidad de dirigir una aquí con todo mi presbiterio en el marco del retiro previo a la renovación de las promesas sacerdotales. Y después en la última o penúltima asamblea, me tocó también coordinar junto con otros señores obispos que asistimos al sínodo una conversación en el espíritu. Ahí la cosa se pone más, no hay ningún obispo, se pone más desafiante, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a veces decimos que lo sabemos todo y no, esto es cuestión de humildad. Esto es cuestión de dejar hablar al espíritu, no mis opiniones. Esto es cuestión de dejarse inspirar por el Espíritu Santo. O sea, lo que yo digo es fruto de lo que me dice el Espíritu, no de mis especulaciones teológicas y de mi experiencia de 30 años de obispo, no, sino es lo que me dice en ese momento el Espíritu. Por eso creo, Xochitl, que en la conversación el Espíritu tiene que ser un parteaguas en este proceso sinodal. Y luego me fijo en algo que usted mencionó. El sínodo que empezó el 9 y 10 de octubre del 2021 y donde estuvimos presentes, recuerdo muy bien al Papa, incluso el mensaje que nos dijo. Y al otro día, el día 10, la Santa Misa de inauguración de todo este proceso sinodal. Siempre ha insistido el Papa de que no habrá un documento, no es para emitir documentos. Y segundo, es para generar un estilo de vida. Quizás el proceso como proceso termine en octubre del 2000, pero el proceso en nuestra realidad eclesial continúa. ¿Por qué? Porque si esto no genera un estilo de vida en la Iglesia Católica, el sínodo, pues tendríamos que hacerle algunos cuestionamientos. Pero esto tiene que generar un estilo de vida en ti, en mí, en estos padres que están ahí con alzacuello, que saben muchas cosas. En todos tendrá que generar un estilo de vida. Esto no termina, sino que continúa, Xochitl.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, monseñor. Hay algunas preguntas que creo que ya se respondieron con las respuestas que nos ha compartido, monseñor, y ya por tiempo, pues damos por concluido esta sección de las preguntas. Le agradecemos mucho su presencia, le agradecemos mucho sus palabras y sin duda, pues nos llevamos mucha tarea a reflexionar. Ahí el material como quiera lo vamos a compartir el video del encuentro, el material que se platicó. Lo estaremos compartiendo, incluso volvemos a mandar, ya lo habíamos mandado antes, pero mandamos la síntesis del capítulo 17 para que le demos ahí lectura. Y pues ahora, después de agradecerle a Monseñor Faustino su presencia, ahora le damos también la bienvenida a Pablo Pérez, que es el que nos va a compartir algunos consejos y luces también para la evangelización digital. Entonces, Pablo Pérez, ¿estás aquí con nosotros? Así es, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a iniciar esta breve. Me pidieron, primero, buenas tardes, monseñor, y buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias también por su mensaje. Me pareció muy interesante y muy profundo. Sobre todo sábado en la tarde, ¿verdad? Que dije es un reto, pero creo que es interesante. Y bueno, me pidió el padre Borre que diera 2 horas de plática. No, no es cierto. Va a ser muy breve. Sobre todo para un poquito compartirles lo que estamos trabajando y un poco las luces que hemos tenido, no por ser expertos, sino más bien por la experiencia de los años que hemos tenido, ¿no? Yo digo, me presento muy rápido, pero yo llevo ya 7 años como director de comunicación de Regnum Christi en México y Centroamérica, y también duré 4 años como director de CatholicNet y de agencia de noticias Zenit. Todo el mundo debe conocer catholic.net, es un sitio web que tiene desde el año 2000, fue de los primeros sitios web que existieron católicos. Yo estuve de director del 18 al 23. Actualmente está Julio Cumplido, que él lleva 20 años en el proyecto en CatholicNet. Ahora soy presidente del consejo. Creamos un consejo por la fusión de Zenit, que es una agencia de noticias que igual tomamos en el 2021. Es una agencia de noticias que tenemos presencia en inglés, español, francés y árabe e italiano. Son los idiomas que estamos manejando, y CatholicNet, inglés y español, ¿no? Y ha sido una aventura muy interesante todo este caminar. Y sobre todo es un servicio de la iglesia, yo así lo veo. Y es así, es un servicio de la iglesia, estos apostolados, porque prácticamente recibimos muchísimas mensajes por correo electrónico, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales y los medios electrónicos, incluso WhatsApp. Recibimos mensajes de agradecimiento. Al día recibimos, yo calculo, unos 100, 150 mensajes. Y es muy bonito ver cómo podemos transmitir la fe desde el Internet, ¿no? Por ejemplo, catequistas que nos han preguntado información, consultas. Tenemos a Waldo Álvarez de Colombia, que nos ha escrito, también a María Jesús Huerta de Perú, Rubén Aguilar de México, a Melissa Ventura de Guatemala, Orlando Córcega de Venezuela, que nos explicaba un poquito la situación de Venezuela, etcétera. Tantos catequistas que nos han escrito para preguntarnos material, dudas de fe, cómo puedo dar este curso, etcétera. La verdad es muy, muy interesante cómo pues se va transmitiendo por internet todo esto que estamos trabajando, ¿no? CatholicNet es un sitio web que tiene, les decía, 20 años, 24 años ya en línea. Tenemos al año más o menos 40 millones de usuarios únicos, que estamos rankeados en el lugar 38.650 a nivel mundial de los sitios web. O sea, estamos a nivel de un banco en ese nivel de ranqueo. La verdad nos da mucho gusto conocer esa información y que es trabajo de mucha gente en varios años, ¿no? Tenemos redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, tenemos apenas 2 años con TikTok. Hemos ido aprendiendo. Y la verdad, pues, estamos también recibiendo muchos mensajes de personas. Por ejemplo, no sé, Liliana, que nos platicaba algunos problemas personales que tenía, psicológicos. También Rosa de Estados Unidos, que tenía situaciones de temas de fe con su hijo. También Mirna, que falleció su papá y nos pedía consuelo. También Agustín de Chile, que quería ayudar a un amigo con algunos temas de moral. Javi Hernández, que quiere hacer ayuno por una intención personal. Y tanta gente que nos ha escrito para, sobre todo, dudas de fe y consuelo. También eso buscan mucho, consuelo en las redes sociales, ¿no? Y todo esto nos lleva a una reflexión muy importante que lo decía el Papa también Francisco, ¿no? Es comunicar esperanza. Y eso es bien importante. Comunicar esperanza en todo lo que hagamos. Yo le digo a todo el equipo, somos 22 personas en los 2 apostolados. Siempre les digo, tenemos que comunicar esperanza.
todas las noticias que redactemos, las notas que escribamos, los posts de Facebook, los videos, todo lo que hagamos, tenemos que transmitir esperanza. El mundo necesita esperanza. Y pues qué mejor que el ejemplo que Jesús, que trajo esperanza al mundo a través del Evangelio, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Y yo aquí les quiero decir muy brevemente tres tips o tres cosas que nos han servido a nosotros y que les pueden funcionar en el tema de las redes sociales y la evangelización digital. La primera es bien importante y creo que es la más importante. Es tener un encuentro personal con Cristo, que ese encuentro personal con Cristo es tan grande que te lleva a compartirlo con los demás a través de las redes sociales. Si no tenemos ese compromiso, ese encuentro personal con Cristo, va a ser muy difícil que podamos evangelizar en las redes sociales. Y ahí es donde entra el juego de ¿para quién son los likes? ¿Para mí o para Jesús? Y eso es bien importante porque varios influencers digitales que hemos trabajado con ellos, que les hemos apoyado, de repente caen en buscar likes para ellos. Y yo, oiga, padre, ¿nos puede anunciar tal cosa? No, está muy mucho eso. Yo digo cosas más sencillas. Mi público no quiere temas de la Biblia. Oiga, pues es sacerdote, ¿cómo no van a querer temas de la Biblia? ¿Cómo no va a comunicar la Biblia, no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en esos temas, ¿no? Y yo lo que, pues digo, el fondo de todo esto y la experiencia que hemos visto es tener un encuentro personal con Cristo, un encuentro profundo, que eso cómo se logra, pues a través de la oración, a través de los sacramentos, con eso se logra un encuentro personal con Cristo, que podamos, que querramos transmitir a Cristo a través de las redes sociales. Ese es el primer punto que creo que es muy importante para los que se quieren dedicar a esto, ¿no? Segundo, ya es un poco más metódico, pero es parte del proceso de las redes sociales o evangelización digital. Primero, tener una audiencia a quien le voy a hablar. No puedo hablarle a todo el mundo, tengo que tener una audiencia, si voy a hablar a las señoras, a los señores, a los jóvenes, a los profesionistas, a los matrimonios jóvenes, tengo que ver a quién le voy a llegar mis mensajes con las redes sociales. Y eso se llama segmentación. No sé si ustedes han ido a algún Sanborns alguna vez. Cuando ven la parte de revistas, es el mejor ejemplo de segmentación que existe porque alguna tienda de revistas, porque tú puedes ver ahí revistas de temas políticos, de temas sociales, de temas de espectáculos, de temas deportivos. Y dentro de las deportivas existen las de fútbol, las de autos, las de caballos, las de golf, etcétera, ¿no? Entonces, eso se llama segmentación. Hay que ver a qué público queremos llegar con mis redes sociales. Entonces, tener bien claro eso y qué les quiero decir, qué tema es el que voy a abordar siempre, ¿no? Eso es importante de tener claro esa definición para poder entrar a las redes sociales y al tema de la evangelización digital. Y tres cosas importantes en toda esta etapa es oración, constancia y trabajo. Si no tenemos oración, constancia y trabajo, va a ser muy difícil que perseveremos. De repente yo me puedo esforzar muchísimo por crear un post padrísimo, un artículo, un podcast, lo subo, 3 vistas. Y tú, Julio, tanto desgaste para 3 vistas, ¿no? Dices, ching, pues nadie lo vio. Y te vas desmotivando, no. Tenemos que ser constantes, tiene que haber trabajo y mucha oración. Y eso con el tiempo va a dar fruto, ¿no? Eso bien, recuerden, Jesucristo empezó con 12 apóstoles, ¿verdad? Y después de 2000 años, aquí estamos reunidos todos. Entonces, es importante mucha perseverancia, trabajo y oración, ¿no? Y el tercer tema, el primero era el encuentro personal con Cristo, el segundo, todo este proceso que les acabo de hablar del tema digital, y el tercero, ya es cuando llega ya una madurez en el proyecto digital. Llega una madurez cuando tenemos ya un crecimiento importante, cuando tenemos ya varios meses o años trabajando en esto, tenemos que hacer alguna evaluación para ver cómo está nuestro proyecto y sobre todo la innovación. Eso es bien importante, porque en Internet el que no está innovando constantemente, pues se complica, ¿no? Incluso a nivel mundial, digo, estamos en un cambio de época. Actualmente, todo lo que un universitario aprende, en 3 años, el 60% ya es inválido, ya queda rezagado. Imagínense estudiar una carrera durante 4 o 5 años y que en 3 años la mitad de lo que estudiaste ya no es válido porque ya cambió. Entonces eso requiere de mucha innovación, de mucha formación, de mucho estudio, de mucho estar actualizado. Y eso es bien importante también y sobre todo en Internet. Tenemos que actualizarnos constantemente. ¿No les pasó? Yo inicié en Facebook 2008 más o menos y pues de repente hicimos toda la estrategia y luego a rato cambian las fanpage. Bueno, pues cambia otra vez todos los diseños, todo. Cambia no sé qué, tú tienes que adaptarte rápido porque va cambiando esto muy rápido. Después de Facebook, Twitter, ahora es X, después Instagram, después no sé qué, y van saliendo redes sociales como Gremlins, van saliendo muchísimas y pues tenemos que ver en cuál sí, en cuál no, cuál nos deja, cuál podemos trabajar. Tenemos la capacidad de llegar a todas, solamente me concentro en una, etcétera, ¿no? Pero todo eso hay que
es parte de la madurez, del crecimiento, de una evaluación y sobre todo innovación, ¿no? Y ahorita que comentaba Monseñor también esto, también yo quería comentar algo de la cumbre que hubo hace 3 días que Papa Francisco participó ahí en Italia. Y yo hice un pequeño resumen de la participación del Papa Francisco con ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Le pedí ayuda que me hiciera un resumen y básicamente dice, el Papa Francisco en su intervención en la cumbre del G7 abordó los efectos de la inteligencia artificial en la humanidad, destacó su potencial para el bien, pero también advirtió sobre los riesgos, incluyendo la posible desigualdad y el peligro de la deshumanización. Subrayó la necesidad de un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, insistiendo en que las decisiones finales deben ser humanas y no automáticas. También hizo un llamado a prohibir las armas autónomas y a desarrollar una regulación ética global para la inteligencia artificial. Vean qué interesante. De hecho, estoy estudiando un diplomado de inteligencia artificial justamente, ya estoy a punto de terminarlo, y nos decían ahí, ¿no? Que ya incluso ya existen los robots. Hay una empresa que ya tiene robots para sacar al mercado, tipo robotina de los supersónicos, no sé, los que tengan más de 35, 40 años sabrán de qué estoy hablando, en donde ya existe, pues ya hay un asistente personal en tu casa que te puede ayudar a limpiar la casa, a hacer de comer, a pasear al perro, etcétera, 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 ¿no? Pero están regularizando todo eso, porque imagínense que tienes un robot que mide 2 metros y de repente te lo hackean y pierde el control del robot. Entonces están en la ONU y todas estas partes están legislando esto para decir que el robot no mida más de 1,20, que se mueva despacio, que tenga un botón de pánico por cualquier cosa, que no se pueda enamorar de los humanos. O sea, muchas cuestiones que están legislando para que en unos 3, 4 años ya podamos tener pues, robots, ¿verdad? Entonces, todo esto que lo vemos tan lejano, pues ya está muy cerca, ¿verdad? Por eso estas cumbres y el Papa está muy metido en el tema también, y también nosotros tenemos que meternos a ese tema. Yo todavía hace 4 o 5 años, antes de la pandemia, alguna parroquia me preguntaba, oye, ¿será bueno tener página de Facebook? Oye, pues ya estamos en 2018, ya ese tema ya fue muy, tenemos que estar, o sea, ni modo, aunque no nos gusta, a mí no me gustaba, y tuve que tomar el gusto y aprender. Entonces, bien importante meternos a la tecnología, meternos a la innovación, y les quiero también compartir un pequeño videito que me mandaron ahorita, a ver si se escucha, yo creo que sí. Pero a ver, ahí va. Ya lo está viendo mi pantalla, entonces voy a poner. Como dijo Pablo, la oración es fundamental. Bueno, Como dijo Pablo, la oración es fundamental. y pues esto está hecho con tecnología, con inteligencia artificial. O sea, es muy sencillo pues es una fotografía que anima y que habla y que tú le puedes poner la voz, etcétera. Todo esto se puede crear y yo creo que se puede usar para el bien de la innovación, de la tecnología y sobre todo para comunicar la esperanza, ¿no? Comunicar esa esperanza y les decía, pues mucha oración, porque eso es la base para todos estos temas de comunicación. Pues gracias, Padre Borre, gracias, Padre Manuel. No sé si tengan alguna duda, algo que quisieran preguntar. Quise ser muy breve por tiempos, por el horario y por todo esto, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, gracias, Pablo. Preguntaron ahorita que si tienes algún correo o manera para contactarte. Sí, claro. Les dejo aquí mi correo. En el chat se los voy a poner. Y también les dejo el WhatsApp, sin problema. Desde México le voy a poner aquí el +52. Ya puse ahí mis datos en el chat por cualquier cosa que quieran. Carla, creo que también tienes. Muy bien, Carla, una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gusto de saludarles a todos. Mi pregunta es, gracias también por el tema que nos has compartido, es ¿qué estrategias también considera más efectivas para que a través de los misioneros digitales podamos transmitir esa voz de la iglesia en un mundo pues cada vez más saturado de información digital y multimedia? ¿Cuáles serían como esas directrices o esa guía, consejos que nos pudiera compartir? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Carla. Y fíjate que justo viste en el clavo porque tengo varios meses pensando esto y creo que de repente, digo, no sé quién, todos son de México, creo que sí, ¿no? Creo que la mayoría son de México, pero digo, recientemente tuvimos elecciones y los últimos meses me llegaron demasiadas campañas que pedían ayuda de difusión, que la vela de no sé qué, que una campaña de oración, que me llegaron cerca de 80 campañas de oración, pero todas diferentes. Yo decía, oye, si hay tantos esfuerzos, ¿por qué no nos unimos y hacemos un solo esfuerzo que tenga más impacto?
Entonces, creo que esa unidad es bien importante. Entonces, yo creo que cada quien desde su tema está muy bien, cada quien desde su tema, pero sí hay que tener un tema en común, unirnos y entre todos dar difusión a ese tema. Yo creo que la comunicación es muy importante, estamos en un cambio de época y creo que la comunicación es sumamente importante. Si logramos definir un mensaje que transmita esperanza y todos lo usemos, no quiero decir un párrafo, un mensaje cortito. Por ejemplo, no sé, si yo les digo, si Carla, yo te digo ahorita rápidamente, dime un refresco, lo que te venga primero a la mente. ¿Qué me dices? ¿Refresco? Si quieres, abre tu micrófono, así que te viene a la mente rápidamente. Si te digo refresco, ¿cuál? Coca-Cola, Bueno, si te digo papas, de botana, Sabrita, si te digo pañuelo desechable, Kleenex, sí, exactamente, Coca, y si te digo, no sé, Iglesia Católica, este, ya dudamos, entonces tenemos en la mente ya mucho, eso se llama top of mind, y el top of mind está muy bien definido para refresco, pero no está bien definido para lo que queremos comunicar. Si yo les digo evangelio, pues sabes que cuando digamos evangelio, esperanza, ¿no? El mundo le hace falta esperanza. Vamos a todos a tomar la palabra esperanza y metamos en todos lados, ¿no? Hasta que la gente se canse de oírlo, ¿no? O sea, yo creo que puede haber una unidad en todo esto para poder llegar a más. Lo que hacen es fenomenal, cada quien hace un trabajo extraordinario. Yo he estado viendo varios proyectos desde que conocí al padre Borre en Hechos 29. He estado viendo varios proyectos muy interesantes de evangelizadores digitales, todo lo que están haciendo. Se me hace sensacional, pero creo que sí tenemos que tener algún proyecto en común que podamos comunicar esperanza, o que podamos transmitir un mensaje para, pues, para el mundo que tenemos actualmente, ¿no? Creo que hace falta y creo que las herramientas están. Simplemente es podernos coordinar y poder sumarnos todos, ¿no? muchísimas gracias. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Gracias por compartirnos esas luces y ahí está tu contacto ahí para cualquier cosa. Ya vamos a ir cerrando porque ya nos pasamos un poquito del tiempo que tenemos para nuestra reunión, pero les recuerdo que estas reuniones las hacemos cada 2 meses y lo importante es encontrarnos con un obispo y encontrarnos con alguien que nos comparta algunas luces sobre la evangelización digital. Los invitamos a unirse al canal de WhatsApp que tenemos ahí donde damos avisos o algunos recursos y también de seguir participando de estos encuentros para seguir promoviendo esta unidad y seguir promoviendo esta pastoral digital que está surgiendo. Eh, Avisos parroquiales, el próximo, ya les habíamos dicho, el próximo año es el jubileo ahí en Roma y especialmente va a haber un jubileo de misioneros digitales e influencers católicos que va a ser el 28 y 29 de julio, que está junto con el jubileo de los jóvenes. Entonces sería muy padre que como misioneros digitales, si pudiéramos organizarnos y ir allá, tener presencia allá, porque es la primera vez que Roma es quien convoca a un encuentro de misioneros digitales y sería muy padre tener mucha presencia, ¿no? Para confirmar la importancia y la novedad de esta nueva pastoral, de estos nuevos misioneros digitales. Entonces, hay una propuesta de parte de Pastoral Digital que se compartió, creo, ahí en los grupos de WhatsApp, pero si alguien quiere organizar la propia o alguien quiere unirse a la de su diócesis, en fin, pero ojalá que todos podamos hacer presentes en este jubileo de misioneros digitales. De mi parte, este es un aviso. No sé si el padre Manuel tenga algún aviso. Pues agradecerle, agradecerle a Monseñor Faustino, Pablo Pérez, muchísimas gracias, como siempre, muy atinado, muy asertivo, muy actual. Padre Borre, gracias por convocarnos, por unirnos en este esfuerzo. Pues yo los invitaría al Encuentro Nacional de Pastoral de la Comunicación, que va a ser del 21 al 25 de octubre en la ciudad de Zacatecas. Ahí si se meten en nuestras redes sociales de CEPCOM, ahí les vamos a estar poniendo información. Y este lugar pues es un lugar de formación y de encuentro, ¿verdad? Para todos los que estamos en este esfuerzo de la Pastoral de la Comunicación. El padre Borre nos ha hecho el favor de estar ahí y la idea también es darle oportunidad, ¿verdad? A más misioneros digitales que se den la oportunidad de estar en este encuentro. Muchas gracias, padre. Bueno, pues aquí está en el chat el canal de WhatsApp y como quiera,
les vamos a mandar a sus correos con el que se registraron para esta reunión. Les vamos a enviar toda la información, los recursos que se compartieron aquí y también el video del encuentro para que quien quiera hacer uso de ello, pues pueda hacerlo. Entonces ahí estamos en contacto y pendientes. Gracias por estar aquí con nosotros y pues que la bendición de Dios esté con nosotros, con nuestros proyectos, en nuestras comunidades y con todos aquellos a los que estamos llevando este mensaje de Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Seamos promotores de esperanza. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, bonito fin de semana. Gracias. Buenas tardes.